Hola, muy buenos días a todos. Estoy muy contenta de presentar hoy día nuestro webinar y veo más de 115 conectados, así que nos gustaría saber principalmente desde qué parte están conectados para que nos cuenten. Y hoy día vamos a revisar cuáles son las buenas prácticas para la gestión del cambio cultural. Y para ello vamos a presentar a Rosa Osorio Morales, quien es directora académica del Diplomado en Gestión del Cambio para la Excelencia Organizacional de U Ejecutivos y además trabaja directamente con nosotros en programas corporativos como directora académica y profesora de varios programas. Rosa Osorio es MBA de Loyola College en Maryland. Es también magíster en gestión de personas y organizaciones y también es diplomada en consultoría y coaching, además de ser psicóloga. Así que muy bienvenida, Rosa. Hoy día esperemos que nos cuentes qué está pasando con todo lo relacionado a la cultura organizacional, identificar qué desafíos hay en la gestión del cambio y qué estrategias efectivas hay para comunicar y liderar el cambio. Así que muy bienvenida, Rosa. Muchas gracias, Alejandra. Para quien no conocen a Alejandra, Alejandra es la directora de programas corporativos, así que trabajo muy de la mano con ella en algunos programas corporativos y cursos y cosas de ese estilo. Así que gracias por esa presentación y gracias por la invitación, Alejandra, de ponernos a hablar de este tema que está absolutamente arriba de la mesa. Esto Oye, del Rosa, cambio... estoy viendo comentarios, tenemos gente de Perú, desde Iquique, de Bolivia, o sea, estamos de verdad en todos lados, así que este webinar, y también nos están preguntando si va a quedar grabado, así que luego se los vamos a hacer llegar. Exacto, oye, qué bien, maravillosa convocatoria, así que me siento especialmente convocada. Saludos a los amigos bolivianos, peruanos y de otros países también, y por supuesto a mis colegas, amigos, colaboradores y audiencia en general que nos está acompañando el día de hoy. Espero, yo no estoy viendo las conversaciones en el chat, así que bienvenido si es que Alejandra, tú o cualquiera del equipo me van soplando, si es que van diciendo algunas cosas, va a ser muy bienvenido, ¿sí? De todas maneras. Eso. Mira, de Antofagasta, sí, la idea es que esto sea una conversación más que una exposición. Entonces la idea es de que yo voy presentando algunas cosas y bienvenidos si es que vienen comentarios. Yo eso no los estoy viendo, así que bienvenidos si me los comentan, ¿sí? Mira, desde Antofagasta, desde Puerto Montt, de Linares, Osorno, de Cerrillo, de todos lados de Chile. Así que tienes una ¡ahora sí los veo! Tienes una muy buena convocatoria y hay más de 145 conectados. Puerto Varas, Puerto Montt, me voy el viernes y sábado a trabajar ahí con una salmonera, precisamente a través de la universidad, así que saludos por allá, Hospital San Felipe, ¡qué buena! Y Santiago Siles Cerrillo, Solange, en fin, un montón de gente que entretenido. Bienvenido a Antofagasta, los echo de menos, quiero ir a Antofagasta, hace tiempo que no voy. Después de la pandemia, todos los programas corporativos empezaron a ser mucho más online, ya no tan en terreno, así que Centinela también. Entonces te dejo, el escenario es todo tuyo para poder ver nuestra presentación. Muchas gracias, Alejandra. Y una de las cosas que dijo Alejandra y que es interesante, porque díganme cuál de sus organizaciones no está en modo on con la transformación y el cambio cultural. Me atrevo a decir que sería muy extraño que alguno de ustedes me digan, no, en mi organización no hemos hablado de cambio, de transformación. La transformación digital, el cambio en la cultura, en fin, estos son los temas que hoy día están llevándonos y ocupándonos la cabeza de la mayoría de las personas que trabajamos en esto, sea dentro de las organizaciones, sea como consultores, consultoras, de la manera que ustedes estén trabajando. Así que este es un tema sumamente candente y quise partir esta conversación, que espero que sea una conversación, así que bienvenidos sus comentarios y sus aportes en pantalla, ahora ya los puedo ver,
¿Quién no vio esta laminita o esta frase? Que la cultura se come a la estrategia. Yo, dentro de las clases que hago para control de gestión gerencial, un diplomado que también aquí hacemos en la universidad, y más de alguna vez me han preguntado, profesores, ¿por qué siempre hablan de que la cultura se come a la estrategia, se desayuna a la estrategia? Bueno, tiene que ver con el poder que tiene la cultura. Y vamos a ir, lo primero que vamos a hacer en esta conversación, en este webinar, es despejar por qué pasa eso. ¿Por qué pasa que la cultura se come la estrategia? Efectivamente, eso es así. Ni la mejor estrategia va a funcionar si no toma en cuenta los elementos culturales. Y yo les parafraseo esta presentación y les digo que la cultura se come al cambio. Si una gestión del cambio, si un esfuerzo de transformación o de cambio no considera los elementos distintivos de la cultura organizacional, vamos a cambiar esta figura y vamos a decir que la cultura se come al cambio también. Así que creo que la primera buena práctica va a ser desentrañar esto de qué es la cultura y qué es lo que es el cambio, ¿sí? Déjenme compartirles esta estadística que es como re famosa, es bastante famosa en el mundo de la gestión del cambio, y que ahí está la fuente, ustedes la pueden consultar, y dice que los principales obstáculos para la implementación de proyectos de cambio organizacional, miren la que aparece en primer y tercer lugar, en una categorización que la autorizo: cambio de mentalidad y actitudes y cultura organizacional, ¿sí? Estas son las razones por las cuales los proyectos de cambio tienden a no avanzar. La cultura ocupa, cuando hablamos de cambio de mentalidad y de actitud, estamos hablando de un componente de la cultura, por eso es tan importante desentrañar bien qué vamos a entender por esto. Ahí tienen la fuente si la quieren consultar. Y lo primero que quiero como transmitir, ¿cierto? Porque la cultura en esta organización no es buena, o tenemos tantos elementos negativos en nuestra cultura. Esas son frases que de repente nos dicen los ejecutivos o las ejecutivas. Y digamos que el verdadero desafío está en identificar aquellos elementos que son disfuncionales de la cultura para la gestión del cambio. No, porque no hay culturas buenas o malas, pero ¿cuáles son los elementos que no te permiten conseguir los objetivos de la organización o que son disfuncionales al negocio, incluso puede ser incluso al negocio? Quizás sería la primera como tarea a desentrañar si es que yo necesito hacer un cambio cultural. De repente nos casamos con algunas modas, con algunas... bueno, obviamente la transformación digital llegó para quedarse, pero conceptos como agilidad, conceptos como resiliencia, de repente los ejecutivos las adoptan, o adoptan esos conceptos y dicen, tenemos que generar un cambio cultural para que seamos más resilientes, para que seamos más ágiles, pero a veces no nos damos cuenta o no nos tomamos el tiempo para analizar si ese elemento que queremos cambiar es funcional, porque si es funcional a la organización, al negocio, quizás no lo debo cambiar, aunque esté de moda, ¿sí? Pero si hay un elemento que sea disfuncional, que no te permita operar el negocio o no te permita llegar bien a los objetivos, entonces eso sí debiera ser algo a observar. Por lo tanto, observemos la cultura con una actitud neutra, no con una actitud prejuiciada, ¿sí? Ese sería como una primera recomendación o un primer consejo. ¿Cuáles son los elementos disfuncionales de mi cultura que no me permiten avanzar hacia el estado deseado? ¿Sí? Esa primera como aclaración me parece del todo relevante. Y también decirles que aquí vamos a hablar de distintos tipos de cambios. Cambios existen de distintas formas, de distintos tipos, ¿no? Hay cambios tecnológicos, yo creo que este es el cambio que hoy día más la lleva, ¿sí? Por esto de la transformación digital, la quinta revolución industrial. Ya estamos en la quinta revolución industrial, aunque lo queramos o no lo queramos, y ya está. Todo lo que tiene que ver con la automatización, con el cloud computing, con el Internet de las cosas, eso ya llegó, la realidad aumentada. Todas estas cosas son cosas que ya llegaron para quedarse, ¿sí?
pero también vamos a tener otros tipos de cambios. A veces nos cambia el contexto. Y estos son cambios, por ejemplo, la aparición de una nueva normativa, o por ejemplo, la aparición del coronavirus. Estos son cambios contextuales que están desde afuera de la organización, con los cuales la organización en realidad lo que puede hacer es adaptarse a ellos, pero no va a poder hacer un cambio significativo. Yo no puedo cambiarme. O no puedo cambiar como organización un contexto, pero sí puedo generar un cambio organizacional que permita ser más funcional a ese cambio de contexto. Y el trabajo híbrido es un buen ejemplo de esto, ¿sí? Hay cambios estratégicos, ¿cierto? Cambia la estrategia, como veíamos en el ejemplo del pescadito que se come, la cultura se come la estrategia, pueden haber cambios de proceso, pueden haber cambios de estructura, de forma de trabajo, pueden haber cambios de personas, por cierto que sí. Los cambios culturales están un poco al centro, ¿sí? Que quizás son los cambios más difíciles y más largos de abordar. Y al respecto, quiero compartirles esta pequeña clasificación de cambio, porque me permite introducir una primera práctica, ¿sí? Que tiene que ver con identificar el grado del cambio organizacional que estoy enfrentando. Si por un lado nosotros pusiéramos, en un lado del eje, ¿cierto? Pusiéramos qué tan grande es el cambio que estoy proponiendo. ¿Se trata de ajustes pequeñitos nomás, algo, una cosa poca, como quien dice? ¿O estamos hablando de grandes transformaciones? Estamos hablando de una transformación de la forma de explotar, por ejemplo, la mina. Me estoy acordando de nuestro amigo ahí de Centinela que nos está viendo. Me acuerdo, mientras les estoy hablando, de haber participado, yo creo que esa fue mi prueba de fuego en proyectos de consultoría en gestión del cambio de la gran minería, haber participado en el primer proyecto de transformación a gran escala de la minería moderna, o sea, de la minería actual en Codelco, hace varios años atrás, por ahí a principios del 2000, ya estábamos trabajando en el cambio que iba a significar en Codelco Andina particularmente, hablar o eliminar o de alguna otra manera hacer que la mina se transformara en mina de rajo 100%. Nosotros ya en el 2000, a principios del 2000, estábamos hablando, y estoy poniendo un ejemplo del cuadrante de arriba, de una transformación mayor, y que era un cambio anticipado, ¿cierto? Y era radical, bastante radical. Y ahí básicamente la consultoría consistía en hacer, obviamente, toda la parte técnica, que es como obvio, pero trabajar fuertemente en gestión del cambio en la cultura, ¿sí? Tuvimos que auditar la cultura para poder decir qué elementos eran funcionales o disfuncionales de la cultura, para que en el futuro, y aquí estoy poniendo el ejemplo de un cambio anticipatorio radical, qué tipo de aspectos íbamos a tener que cambiar, ¿sí? Esos son los cambios anticipatorios radicales. En la columna de la izquierda, cuando son antes de que cambie el ambiente, yo ya estoy planificando el cambio, a eso le llamamos cambio planificado, ¿sí? Y estos pueden ser anticipatorios radicales, como el ejemplo que les estoy colocando, o puede ser un cambio planificado, que yo me anticipo al cambio en el ambiente y la organización es proactiva, pero va a ser un cambio progresivo, radical, de ajustes pequeños para llegar a un estado deseado, el que fuere. En la primera columna estamos en los cambios planificados, pero en la segunda columna, y en el momento que ocurre, ¿cierto?, es después que han habido cambios en el ambiente, la organización reacciona, por eso hablamos de cambio reactivo, y estos cambios reactivos pueden ser radicales o progresivos también, ¿sí? ¿Qué mejor ejemplo que lo que nos pasó con el COVID-19? ¿Sí? Un cambio reactivo radical para la mayoría de las organizaciones fue y sigue siendo un cambio reactivo radical. De hecho, todavía estamos hablando de eso, ¿sí? Por cierto que hay cambios emergentes en el contexto que obligan a las organizaciones o a hacer ajustes pequeños o a hacer transformaciones mayores. Pero yo me quiero centrar en la columna de la izquierda, es decir, nos vamos a centrar principalmente en lo que son los cambios planificados, ¿sí? Que
que es el ideal, ¿cierto? Que es cuando yo puedo planificar antes de que haya un cambio en el ambiente, yo ya me estoy adelantando y estoy generando un ajuste pequeño o una transformación mayor. Y les decía que les compartía esta clasificación de los cambios porque vamos a hablar del eje I, que dice grado del cambio, transformación mayor y ajustes pequeños. Porque aunque usted no lo crea, diría un programa del pasado, muchos de los problemas al entender los cambios culturales es en la no comprensión de cuál es el grado de cambio que estamos proponiendo o que estamos queriendo provocar. Muchas veces se piensa en los cambios culturales como un ajustes pequeños, cuando en general, no siempre, pero la mayoría de las veces estamos hablando de transformaciones mayores, transformaciones grandes. Y desde aquí entonces, que les quiero compartir una pequeña buena práctica que quizás usted me dirá, bueno, pero es que es como obvio, es como evidente. No, no es evidente. Usted no me va a creer, pero la cantidad de veces que de repente uno está con ciertos clientes y sus o ejecutivos, ¿cierto? Y tú les preguntas al gerente general y a su primera línea, que son los primeros que deberían estar tremendamente alineados en esta mirada, y no están mirando el cambio que necesitan implantar con la misma mirada respecto de qué tan amplio y qué tan profundo es. Y esto es tan importante porque esto es lo que define cuánto me voy a demorar, ¿cierto? Cuánto tiempo me va a tomar este cambio y qué tan difícil va a ser. ¿Ya? No se olvide que tenemos que tomar en cuenta los elementos funcionales y disfuncionales. Este pequeño cuadrito es un ejercicio muy práctico donde yo lo que básicamente los invito a hacer es a evaluar qué tan amplio es el cambio. El cambio es un cambio circunscrito, local, es formal, es de formas y prácticas asociadas a un reglamento, a ciertas prácticas o procedimientos, o estamos hablando de un cambio que puede ser de formas y prácticas, pero que es global, que en realidad quiero que toda la organización, ¿cierto?, aplique este cambio. Pero también de eso entonces, si es circunscrito o es global, o si es que impacta una o dos unidades o impacta a la organización completa. ¿Ah? Ojo, porque los cambios, las organizaciones son sistemas interconectados, así que muchas veces creemos que el cambio es de solamente local, circunscrito, un área, pero quizás nos vamos a equivocar en evaluar qué otros impactos tiene ese cambio y que quizás estoy teniendo un impacto un poco más global del que estaba presupuestando, ¿sí? Y luego, la otra variable que tú tienes que observar es qué tan profundo es el cambio que estás proponiendo. ¿Es solamente de formas y prácticas o aquí estás apuntando a un cambio que es más bien de valores, de motivaciones, de causas de fondos, de propósito, ¿sí? Si tú cruzas ambas variables, ¿cierto? Nos vamos a encontrar entonces con los 4 grandes cuadrantes del cambio organizacional. Y por cierto, cuando estamos haciendo cambios culturales, ¿cierto? Estamos en el cuadrante de abajo. Cuando queremos cambiar una cultura, estamos impactando también la identidad de esa organización, ¿sí? Desde ahí, que a mayor profundidad y mayor amplitud, más tiempo va a tomar y más demoroso va a ser este cambio. Sumamente importante, mis estimados y estimadas, los cambios culturales, si es que realmente son cambios culturales, son inversiones de mediano y largo plazo, jamás inversiones de corto plazo. Si usted quiere llevar el proyecto al fracaso seguro, es observar un cambio cultural como si fuera un cambio de corto plazo. Entonces, tengo este proyecto y el proyecto y presupuesto para un año. ¿Cómo te explico? Ahora, esto de los 4 cuadrantes obviamente es un ejercicio, ¿sí? A mí me gusta mucho hacer este ejercicio tirando una rayita arriba y diciendo de
De 0 a 10, ¿qué tan amplio dirían ustedes que es el cambio? Y de 0 a 10, ¿qué tan profundo creen ustedes que es el cambio? Y empezar a jugar con estas variables. Porque esto es sumamente importante, ¿sí? No siempre estamos viendo el cambio cultural, porque efectivamente puede haber una propuesta de cambio cultural, pero que sea más bien de abordar una subcultura dentro de la organización. Y por cierto, ahí estamos hablando, por ejemplo, de profundidad, de alta profundidad, pero un cambio más bien circunscrito local, ¿sí? O sea, aquí tenemos la combinación que usted quiera. Y es muy importante que hagamos este ejercicio y que este ejercicio lo vayamos también levantando, ¿sí? Que vayan levantando estas percepciones. Este ejercicio yo lo utilizo mucho con la alta gerencia, porque aunque usted no lo crea, muchas veces el error está precisamente acá. Una primera buena práctica entonces es alinear, ¿cierto?, las miradas de la alta dirección, y otra buena práctica es armonizar los tiempos, ¿cierto?, y este cambio cultural, ¿cierto?, que probablemente va a tener distintos proyectos, ¿cierto?, que apuntan a un cambio planificado mayor, ¿cierto?, que vayan bien concatenados, que vayan bien unidos, que no sean proyectos aislados. Muchas veces uno dice cambio cultural, ¡pum!, y esto se abre en distintos proyectos para distintas áreas, y no hay una mirada de globalidad. Sumamente importante. Estimen adecuadamente la amplitud y profundidad del cambio, porque les va a dar pistas importantes. Y algo que yo creo que hoy día es menos discutible de que lo que era antes, es que entendamos que ningún cambio lo vamos a gestionar independientemente del contexto en el cual estemos. Mucho se ha hablado y se sigue hablando y se seguirá hablando, ¿cierto?, en cómo el mundo cambió. Han aparecido estos acrónimos, VUCA-BANI, ¿cierto?, que apareció por ahí por los años 80 para tratar de identificar este mundo complejo y ambiguo en el cual estamos, que que nos da incertidumbre, que nos provoca mucho estrés, mucha ansiedad, ¿cierto? Y bueno, tras la crisis sanitaria, ¿cierto?, tenemos claro que este mundo complejo y ambiguo en realidad pasó a ser el mundo caótico, y de ahí que aparece este nuevo acrónimo que habla de fragilidad, ansiedad, mundo no lineal y de mucha incomprensión. Y sí, efectivamente estamos en la era de la transformación permanente. Algunos autores lo pongo entre comillas, porque eso yo no lo acuñé, pero viene por ahí de varios autores que dice que de alguna otra manera estamos gestionando cambios en un contexto que está tremendamente complicado, que está tremendamente cambiante. Y esto, mis estimados y estimadas, es agotador, es para agotarse. O sea, si alguien te dice, no nos extrañe que si alguien nos dice, vengo con un proyecto de cambio, la cara de la gente no sea de entusiasmo, ¿sí? No sea de entusiasmo, porque ya tenemos un contexto que es tremendamente estresor, ¿sí? Hasta el informe de las emociones globales que saca Gallup, recién este año, que en el fondo no muestra este año, pero es el informe del año pasado, recién en el 2003 empezamos a mejorar un poquito las emociones globales de las personas, ¿sí? Antes de la pandemia ya venían bastante complicados, y con la pandemia, por cierto, que los índices de infelicidad eran bastante complejos. Recuerden, mis estimados y estimadas, vayan haciendo sus preguntas. Si van apareciendo, yo voy, y comentarios es muy bienvenido. Como consecuencia, la gente está agotada, está sobreexigida, está cansada, está agotada, está agobiada. Y esto es un contexto que lo tienen que considerar para cualquier proyecto de gestión del cambio.
no es lo mismo, no da lo mismo hacer gestión del cambio antes de la pandemia que haber hecho gestión del cambio después de la pandemia, ¿sí? Eso, y no es algo que ya pasó, que ya se acabó. No sé si ustedes saben, pero el estrés tiene efectos acumulativos, ¿sí? Acumulativos. Y además, no solamente tiene que ver con esta ansiedad y esta angustia un poco existencial que nos genera estos entornos Bani y Buca, que ya sabemos que llegaron para quedarse, sino que además tiene que ver con las capacidades que las personas, el tiempo que hemos tenido para desarrollar capacidades adaptativas a estos nuevos entornos. Y ojo, los primeros cansados son los líderes, los más agotados, no solamente los obviamente todos y todas, ¿cierto? Pero ojo con la sobreexigencia también en los líderes, porque muchas veces en la gestión del cambio esperamos que el líder lo sea todo, la lideresa lo hagan todo, y recae en ellos el peso abrumador. Ellos también están abrumados, ¿sí? Y quiero mostrarles algo que muestro de repente en mis cursos, cómo han ido cambiando según la consultora Gartner, ¿cierto? Hizo esta comparación de cuál era la disposición a apoyar los esfuerzos de cambio en el 2016 versus en el año 2022. O sea, el valor cayó notablemente. Y lo otro que cambió es los grados de fatiga y la intención de permanecer en la organización. Cansado y gente que decía que se quería cambiar, 43% versus un 74% en el año 2022. Entonces, no solamente es un estrés, no solamente es el entorno agobiante que produce mucha ansiedad, que produce mucho agotamiento, no solamente es que las personas no han tenido todo el tiempo que se requiere para poder desarrollar sus competencias de adaptación, de transformación digital, de liderazgo empático y un montón de cosas que se pide ahora, que ahora se le exige a los líderes y a las lideresas, sino que también como en esta disposición, ¿cierto?, a sumarse a cosas que todos sabemos que se necesitan, ¿sí? Y a sumarse esfuerzos de cambio que además para la mayoría de las personas significa dos cosas. Vamos a hacer un proyecto de cambio cultural. Lo primero que se les ocurre, ¿qué es lo primero que se les pasa por la mente? Despidos, ¿cierto? Y la segunda cosa que se les pasa por la mente, más pega. Esas son las dos cosas que inmediatamente surgen en nuestro casi a nivel inconsciente. Y yo diría que con los periodos post-pandémicos, no solamente estamos más estresados, sino que además la gente tomó más conciencia de lo que está dispuesto o dispuesta a hacer, ¿cierto? En términos de preferencia, en términos de el equilibrio de vida personal y laboral. No le echemos la culpa a los millennials, a los centennials, a la generación Z, no le echemos la culpa a eso. Es algo que es un cambio mucho más profundo, ¿sí? El porcentaje de gente que está dispuesta a quedarse hasta más tarde, a estar en una organización que no tiene buen clima organizacional o que no tiene un buen liderazgo, es mucho menor. Cambió la mentalidad, cambió nuestra mirada y nuestra posición en las organizaciones. Qué tan dispuesto o dispuesta estoy, ¿cierto?, a quedarme si es que las condiciones no son las más adecuadas para lidiar con esto, ¿sí? Todos los cambios afectan a las personas, ¿sí? Y yo los quiero y las quiero también invitar a que vean una charla TED que es muy bonita y que yo solamente les quiero resumir, porque creo que el autor lo dice precioso. Una charla TED muy, muy, muy poderosa que dice: las personas primero. Quizás quizás la principal, buena práctica es poner a las personas primero. Las personas son las que van a llevar adelante el cambio o no. Un cambio de maquinaria, un cambio de proceso, un cambio de normativa. Solo es posible, únicamente solo es posible, si es que las personas están primero, ¿sí? El autor de esta charla TED, se los dejo ahí abajo, es Jim Hermerling,
su charla TED del 2016 y se llama 5 formas de liderar en una era de constante cambio. Él dice, dentro aquí, no un spoiler, pero un adelanto que les va a ayudar a transitar mejor en la charla, dice que es muy importante que los líderes inspiren el cambio con un íntimo sentido de propósito. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido más profundo de aquello que quiero impactar? ¿Sí? Y por qué necesitamos hacer este cambio. Yo sé que las buenas prácticas por ahí, los pasos de Kotter, dice el sentido de urgencia, cambiar o morir, pero ojo con ese mensaje, ¿sí? Yo creo que sí, es como recibamos ese mensaje como el cambio es estrictamente necesario y estrictamente deseable por esto, más que decir que es que cambiar o morir. No le pongamos mucho más estrés. Yo les diría, pongámosles más corazón, ¿sí? Porque inspirar el cambio con sentido de propósito es inspirar el cambio con el corazón. Necesitamos aprender más a inspirar con el corazón, más que a inspirar con el temor. ¿Ah? Ese es el único warning que yo les pondría al famoso modelo 8 pasos de Kotter, ¿sí? Y lo van a ver en distintos lados, ¿cierto? El sentido de urgencia, porque yo creo que ese sentido de urgencia cambió un poquito, ¿sí? Post-COVID. Bueno. La segunda buena práctica que él dice que tiene que ver con colocar las personas primero significa que la organización debe invertir en liderazgo y en el talento, con una mirada no de corto plazo. La cantidad de cursos que uno le pide, y dice, oye, gestión del cambio, necesito un curso de líderes, y ya, hagamos el programa de líderes. Sí, 12 horas, 16 horas, ya, 3 sesiones de coaching. Espérate. Y la idea es de que esa persona salga después de eso con todas las habilidades de liderazgo o estas personas con todo el talento para liderar un proceso de cambio. No estamos entendiendo el desafío, ¿sí? La inversión en liderazgo y talento tiene que ser de mediano y largo plazo. Y esto significa muchas veces volver a mirar los presupuestos, ¿sí? Porque cuando hablamos de implementación del cambio, los presupuestos asociados a los cambios, por ejemplo, tecnológicos, se llevan el 95% del presupuesto, ¿sí? Tenemos que aprender a mirarlo de una manera distinta y diferente. Tercero, idea, fuerza que nos comparte este señor, que es habilitar a las personas con las capacidades y habilidades que requieren para poder transitar adecuadamente a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, ojo y que además estas habilidades y capacidades tampoco se desarrollan on-off, ¿no? Cuarto, desarrolla una cultura para el aprendizaje, ¿sí? La capacidad de aprender, que implica una doble pega en los adultos. Los adultos no somos como los niños, ¿sí? Por eso hay una disciplina especial que se llama andragogía, en que la andragogía explica cómo los adultos aprendemos. Y la andragogía, entre otras cosas, nos demuestra que los adultos, a diferencia de los niños, ¿cierto?, tenemos que desaprender antes de aprender una nueva habilidad. Por lo tanto, desarrollar una cultura de aprendizaje no es menor. José, cambio con sentido, basado en lo más importante que sea lo más importante, en la relación humana. Así es, José. Exacto. Tú estás parafraseando y quizás estás mejor resumiendo lo que dice este autor en su charla TED. Se las recomiendo, ¿eh? Es un imperdible. Y la quinta buena práctica que nos comparte este autor, que es algo que nos cuesta un poco en nuestro management latinoamericano, no solamente chileno, sino que he tenido el gusto de trabajar con hermanos y hermanas de Bolivia, de Perú, de Nicaragua también, es que nos cuesta aplicar quizás lo que más nos complica, ¿cierto?, este estilo de liderazgo inclusivo o participativo, ¿sí? Debemos incluir a las personas tienen que ser las primeras que nos digan qué les está pasando, cómo les está ocurriendo, hagamos canales de comunicación ascendente, descendente,
las personas son las principales afectadas y debieran ser ellas las primeras en decirnos qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, ¿sí? No nos olvidemos porque se nos olvida con frecuencia. Bárbara ahí no está como... Hola Bárbara, compañera ahí de la Asociación de Gestión del Cambio, asociación a la cual los vamos a invitar, dejar todos y todas invitadas, por supuesto. Dice que el sentido de urgencia, es complejo apelar a eso cuando sentimos que vivimos en la urgencia. Exacto. Y apagando incendios. Propósito, dice, igual a apelar a lo importante. Así es. Muy de acuerdo, Bárbara, y creo que compartimos esta mirada un poquito más crítica con este primer paso. Yo creo que Kotter la está pensando. Kotter está vivo y no escribe cosas. Exactamente, cuando estamos en la cultura de la emergencia, cuando nos enorgullece decir somos buenos bomberos. O sea, la mayoría de las veces lo escucho como un motivo de orgullo. O sea, observemos, porque eso puede ser un elemento tremendamente disfuncional de nuestra cultura organizacional. Y créanme, muchos la tienen ya instalada. Una de las cosas que nos pasa con la cultura, mis estimados y estimadas, es que la cultura, al nosotros estar adentro, ¿sí?, pasa a ser transparente, es decir, no nos damos cuenta, ¿sí? Y la cultura tiene este mecanismo de alineamiento donde todos empezamos a ver y a mirar la realidad. Bueno, es una realidad socialmente compartida. Por tanto, cuando eso se instala y ya pasa a ser parte de nuestra identidad, puede ser quizás lo más difícil de cambiar, ¿sí? Por ejemplo, lo que acabas de poner como ejemplo, esta mirada de sentido de orgullo. A veces nos da hasta sentido de orgullo sentir que somos súper buenos bomberos, que estamos siempre en la crisis, o he escuchado también otros ejecutivos que dicen nosotros estamos ya preparados porque hemos enfrentado tantas crisis que una más, es como una raya más para el león. Es como sentido de orgullo. Cuidado, porque estos pueden ser elementos tremendamente disfuncionales, por lo que les estoy comentando. Un poco todo lo que hemos estado hablando. Pero sigamos adelante. Otra buena práctica tiene que ver con abordar la cultura como debe abordarse, que es de manera integral. Porque la cultura, y aquí estoy poniendo uno de los tantos esquemas que pueden, a mí me gusta mucho este esquema, que la cultura opera como un sistema, como todos los seres vivos. Yo no puedo pensar en que puedo impactar en un aspecto sin que eso tenga efecto en los demás aspectos. ¿Cómo se lee este cuadro para pasar rápidamente a ello? Hay una cultura manifiesta, que son los elementos que yo puedo observar, que es el lenguaje, cómo la gente conversa, ¿cierto? En algunas organizaciones el Spanglish está instalado, ¿cierto? Tienes una call, vamos a un meet, en fin, como es Spanglish, sobre todo en las organizaciones que son globales, pero también tiene artefactos simbólicos. Miren los artefactos simbólicos de nuestra universidad. Ahí está la Facultad de Economía y Negocios, con su logo, sus colores corporativos, en fin, la historia, los héroes, cómo lo hicimos, las conductas manifiestas, cómo la gente se viste, lo que se celebra. Todos esos son los elementos observables de la cultura, ¿sí? Y son los que están más externos. Pero no es el único nivel. Hay un nivel intermedio que son todos los elementos estratégicos, donde básicamente aquí están las creencias estratégicas instaladas dentro de nuestra organización, ¿sí? Estas son más o menos visibles, no son tan visibles como los elementos manifiestos, pero se pueden observar a través de la conversación. Nosotros somos una empresa aquí y allá, ¿cierto? Gracias, José, por el aporte. Cultivo, eso necesita tiempo. ¡Qué buen aporte! Te lo pido permiso para anotarlo. Sí, Peter me dice, es importante distinguir que estamos efectuando gestión del cambio o gestión del cambio. La palabra mayúscula significa dónde está puesto el foco. Gracias, Peter. Efectivamente. Buenísimo. Gracias. Y en este nivel intermedio están las creencias, por ejemplo, del qué tenemos que hacer para ser exitosos, o quién es la gente valorada aquí dentro de la organización, o cuál es el estilo de liderazgo que privilegiamos, etcétera. Esas son las creencias estratégicas, ¿no? Pero hay un elemento mucho más esencial y más central
es más profundo y que tiene que ver con estos supuestos, estas ideologías y estos valores organizacionales. Cuando hablo de valores no me refiero a esos que están puestos en las murallas, en esos pósters. Me estoy refiriendo a los valores que realmente se practican, son los valores que realmente guían la acción. Esos elementos más profundos son quizás los más difíciles de modificar. Cuidado porque esto opera verdaderamente como un engranaje, ¿sí? Y hay un gran olvidado o una gran olvidada, y está puesto aquí en el centro. De hecho, esta lámina yo la tengo intervenida para poder complementar esta mirada, porque la gran olvidada ha sido la cultura emocional. Yo les podría hablar toda una hora de esto porque me he metido muchísimo en este tema, pero solamente decir que para que hoy día, a raíz de esta conversación que estamos teniendo ahora, que para que los esfuerzos de cambio sean exitosos, deben dirigirse a acciones específicas para impactar en la cultura emocional. Si ustedes revisan en la literatura y colocan en San Google, cultura organizacional y lean todas las descripciones que ahí aparecen, se van a dar cuenta que todas las descripciones hablan de cogniciones, sistema de creencias, todas compartidas, en fin, con un énfasis muy fuerte en lo que es la cultura cognitiva. Pero la gran olvidada ha sido la cultura emocional y es la que está más presente. No me digan que no es evidente, y sobre todo, no cuando uno ya está dentro de la organización, porque como les decía, eso uno ya deja de observarla, porque ya formas parte de ella al poco tiempo, ¿no? Es lo que tienen los sistemas humanos. Agarran, ¿cierto?, a los individuos y rápidamente alinean con la cultura. Y uno deja de observarla, ¿no?, como un observador más objetivo, ¿eh? Pero cuando uno llega a una organización, la cultura emocional se siente, ¿sí? Y esto ha sido motivo de investigación muy fuerte en los últimos años. Toda organización tiene una cultura emocional. Esta cultura emocional son aquellas emociones y aquellas emociones y sentimientos, pero diríamos emociones predominantes en una organización. Sea que una organización se valga principalmente, por ejemplo, de elementos rabiosos para alcanzar los objetivos, por ejemplo, va a ser una cultura que va a privilegiar, estoy poniendo ejemplos solamente, va a privilegiar fuertemente la competencia, por ejemplo, ¿sí? El individualismo, los incentivos van a estar en los bonos individuales, etcétera, etcétera, versus una cultura emocional más inclusiva, más amorosa, ¿cierto?, más de apoyo. En fin, hay distintas maneras de clasificar la cultura y donde el elemento emocional es muy importante si es que vamos a hacer una buena clasificación cultural. No vamos a hablar de eso ahora, solamente decir que estas son las emociones que la organización de alguna otra manera privilegia para alcanzar los resultados organizacionales. El miedo, la rabia, la alegría, el disgusto. ¿Cuál es la emoción preponderante? Y recuerden, por supuesto, que toda cultura además tiene subcultura. ¿Cuál es la subcultura de este departamento? ¿Cuál es la emoción predominante? ¿Cuál es la emoción que está privilegiando esta organización y ese líder o lideresa en particular? El miedo. El miedo me lleva a replegarme. El miedo me lleva a esconderme. La rabia me lleva... Ojo, todas las emociones son santas. Aquí no estamos diciendo que hay emociones buenas ni malas. Todas nos sirven, todas son funcionales para algo en su justa medida. Pero lo que vamos a decir en esta conversación, esta es una de las primeras conclusiones a raíz de esto, de observar la cultura de una manera un poco más integral de lo que hemos hecho hasta ahora, es que consideremos esta cultura y que tenemos que destinar elementos especiales para abordar este aspecto. Y la segunda buena práctica que surge de esto, del elemento de la cultura, ¿cierto?, es entender que no basta en un cambio cultural con querer cambiar la forma de hacer las cosas, ¿sí? Si no coloco foco en las creencias, los valores, que es lo más profundo de la cultura, los valores, sobre todo los valores, no los predicados, los practicados, y si no hago una auditoría de valores, si no observo de una manera un poquito más objetiva cuáles son las creencias estratégicas que están... Si no pongo foco en esa raíz, es posible que mi esfuerzo de cambio sea
muy largo, muy tedioso y lo más probable no exitoso, ¿sí? Así que aquí de adentro hacia afuera, ¿sí? Muy importante. Otro elemento que les quiero compartir. Habiendo dicho que las personas son primero y todo lo que dijimos anteriormente y que es importante porque las emociones y la cultura emocional la construyen y la aportan las personas, claramente, ¿no? No hay un ente aparte de la organización que no sean las personas que la comportan, que forman parte de ella. No confundamos cultura con personas, ¿sí? Cuando queremos hacer un cambio exitoso, estamos hablando de cambio de sistemas concatenados, ¿cierto? En estos niveles, considerando la cultura emocional, más que de personas, ¿sí? A veces solemos ¿cómo decir? Pensar de que con un cambio de gerencia, por ejemplo, con un cambio de dirección es suficiente. Ojo, no es suficiente. Es condición necesaria, pero no suficiente. Bien, Karina Contreras, efectivamente, Intensamente 2, la Intensamente 1, tienen que verla antes de Intensamente 2. Solamente decir que las películas Intensamente están fuertemente basadas en la comprensión de las emociones como fenómeno tan complejo humano. Hay distintas teorías que explican el fenómeno de las emociones y ambas películas que están muy bien hechas técnicamente desde el punto de vista de las neurociencias, sí solamente están basadas en una de esas teorías, que es la teoría de las emociones básicas, ¿sí? Que no es la única teoría, por cierto, pero está muy bien trabajada. Así que además de entretenido, es una película aportativa. Así es, Paula, las emociones se contagian. Y aquí, mira qué bueno que me lo acabas de decir. Gracias, Paula, porque me permite decir algo que tiene que ver con esto, ¿sí? Los líderes, ¿cuál es la función fundamental de los líderes y lideresas en una organización? Dado esto, que tiene que ver con las neuronas espejo y etcétera, etcétera, esto de que las emociones se contagian es así, ¿eh? Y los niños aprenden principalmente a través de neuronas espejo y el ánimo del líder o de la líder, cómo llega, cómo mira o no mira, y su conducta no verbal tiene fuertemente que ver con esto. Por eso se dice que quizás la principal función de un buen líder es crear contextos emocionales generativos, positivos, aportativos. Mira qué buena, Bárbara, el aporte que nos estás haciendo. Si hay una dinámica interesante, dice, si quisieras preguntarles a los equipos, si tu organización fuese un animal, ¿qué animal sería? Súper, súper interesante y sería interesante hacerlo casi como estadístico, ¿no? Muy buen aporte. Ahí están apareciendo muy buenas prácticas del cómo hacer, ¿no? Cómo levantar elementos de cultura. Súper interesante. Entretenido. Un zoológico. Fauna y zoológico. Bien. Una buena práctica que a veces nos cuesta implementar, ¿sí? Es entender que, y esto lo entendemos muy bien los consultores, un cambio cultural debe partir desde arriba, top down. No significa solamente informar al directorio y los accionistas, todo de incluirlos a ellos, por cierto, desde ahí hacia abajo. Si el directorio y los accionistas no están convencidos y no quieren participar, lo más probable es que esto no tampoco llegue a buen puerto. Una buena práctica es generar alineamiento en la primera línea, del gerente general su primera línea. Más de la mitad de las veces que me toca trabajar en ese nivel, los gerentes generales me dicen, no, pero no es necesario hacer un taller de alineamiento, Rosy, si están súper alineados. Nosotros entendemos que esto lo tenemos que hacer, es un mandato del directorio. Eso es distinto a a tenerlos involucrados, ¿sí? Ayer estuve conversando con una ex alumna que me decía, dame buenas prácticas, y justamente le di ahí una técnica ahí para poder hacer una conversación con primera línea, para alinear a esta primera. Y es sorpresivo, porque la cantidad de veces que no hay alineamiento es muy alta. Bueno, no es lo mismo informar, ¿eh? Se requiere más que eso. El equipo de transformación no puede ser el directivo, no. Muy distinto es decir que
hay una cara visible, ¿cierto? Un sponsor, el rol de sponsor, que esté ahí, ¿cierto? Y que sponsoree, que dé todo un apoyo político. Es muy distinto a armar el equipo de transformación. Este equipo de transformación tiene que tener presupuesto y tiempo. Esto es muy importante, muy importante. Muchas veces, y no nos podemos quejar de que le digamos a las personas y digan, no, por favor, otro proyecto, no, que no me involucre, no quiero ser yo, por favor, decir, estoy lleno, estoy en crisis, estoy lleno de pega y me van a dar más pega. Entonces, si yo quiero un equipo de transformación que sea efectivo, eficiente, y considerando todo lo anterior, este equipo tiene que tener tiempo, tengo que destinarle un lapso de tiempo, 20%, 30%, 50%, 100%, no lo sé, pero ahí va a depender del cambio, etcétera. Pero tiene que tener tiempo. No puede el proyecto significar más pega, ¿no? Y no puede ser que yo pretenda que hagan todos con las manos vacías. Si no tengo el apoyo de su jefatura, y apoyo me refiero a apoyo real, tampoco me va a servir. No voy a ser exitoso. Voy a apurarme un poquito más para dar algún tiempo también para preguntas. Muy importante, involucrar al resto de la organización. Los voluntarios facilitadores no siempre son fáciles de conseguir. En mi experiencia, no siempre son tan fáciles de identificar. A veces el voluntario, yo te digo quién y el jefe quiere nombrar 2 o 3. No. La idea es que sea gente que sí quiera participar. A eso nosotros le llamamos facilitadores, ¿sí? Y hay gente que son un recurso escaso, pero de que los hay, los hay. Y a esas personas una muy buena práctica, estimados y estimadas, es capacitarles, es darles herramientas. En proyectos grandes de transformación hemos hecho esta buena práctica de identificar facilitadores. Estos facilitadores y personas voluntarias pueden estar en distintos puestos de la organización y asignarlos como un premio. Y un premio significa no más pega. Acuérdense de lo que les dije en la lámina anterior. Por último, quisiera darles una buena práctica que tiene que ver con más bien lo metodológico. Y mi recomendación es apliquen siempre un enfoque integrador, aplicando tanto metodologías cuantitativas como cualitativas. La metodología mixta es lo mejor porque les va a dar focos distintos e información distinta. Perdón. Me acuerdo haber estado haciendo un proyecto de gestión de cambio para el ejército, donde, por supuesto, en todos los niveles en que me tocó presentar los resultados, preguntaron siempre por qué habíamos hecho lo cualitativo. Eso está muy instalado, está muy instalado esto de que lo cualitativo pesa menos que lo cuantitativo. Y la verdad es de que todo lo contrario, son tremendamente complementarios. Vamos con más. Creo que esta es la última buena práctica que les quiero compartir. Comentábamos ahí en el grupo que tenemos de Asociación de Profesionales de Gestión del Cambio, al cual, insisto, están todos y todas invitadas a que nos contacten o me contacten por interno, ahí en las redes sociales. Yo a su vez sé que varios de mis compañeros están acá, para que se puedan integrar a nuestra asociación. Hemos tenido ahí una conversación con una entrevistada que estuve alguna vez en un webinar y me decía, es súper importante, porque ella trabaja como gestora del cambio interno, como consultora interno. Y yo le insisto en esta buena práctica, que es no prescindir jamás del apoyo externo, porque los árboles no dejan ver el bosque, y porque la cultura, y sobre todo en los cambios culturales, la cultura tiene este efecto de alineamiento. Cuando yo ingreso a una organización, dejo de alguna otra manera, es muy bonito eso, porque es un fenómeno sociológico. La cultura te invade de alguna manera, y te hace tener esta mirada compartida. Tú dejas de observar como un observador más objetivo. Por lo tanto, esta expresión me gusta mucho y creo que acudir siempre a la consultoría externa es una muy, muy buena práctica. Sí.
Y para terminar, ahora sí, decirles que gestionar cambios siempre, siempre es un doble desafío. Tiene ciencia y arte al mismo tiempo. Y hay que equilibrar ambas cosas. La ciencia tiene que ver con todos los aspectos técnicos del cambio, ¿cierto? Pues hablamos del desafío sociotécnico. La metodología, las buenas prácticas, quién va a administrar, cuánto nos va a demorar, el roadmap, ¿cierto? Bla, 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 bla. Todo eso son los aspectos técnicos y requieren saber hacer técnico, ¿sí? Pero ¿dónde está el arte? Tiene que ver con los aspectos sociales y humanos. Y todo cambio implica combinar ambas. No estoy diciendo que uno es más importante que el otro. Solo digo que el verdadero arte está en aprender a gestionar estos elementos. ¿Cómo alineo a las personas a la cultura? ¿Cómo consigo a los líderes? ¿Cómo hago que las personas puedan participar? ¿Cómo comunico? ¿Cómo formo? ¿Cómo desarrollo esas competencias que hablaba en las láminas anteriores? ¿Cómo manejo las expectativas? ¿Cómo manejo el conflicto? Aquí está el arte. Y quizás no es más importante que lo otro, pero es lo más complejo de equilibrar. Así que, mis estimados y estimadas, los cambios llegaron para quedarse. El principal desafío es un cambio en la cultura y les deseo a todos y todas la mejor de las suertes en este tremendo desafío. Ale, no sé si hay algunas preguntas. Sí, hay alrededor de unas 5 o 6 preguntas, así que te las voy a hacer. Y las contestamos rapidito, para ser respetuosas con el tiempo. ¿Ya? Mira, Víctor, ¿por qué algunas empresas mantienen en cargos directivos a personas violentas y acosadoras si se sabe que provocan problemas? Ahí está Qué buena pregunta, Víctor Hugo, porque son funcionales. Qué valiente pregunta. Pero créeme que las hacen un montón, porque alguna vez escribí por ahí y sí, se ha escrito también de que, aunque no lo crean, hay mucha sociopatía en cargos altos directivos. Increíble, pero cierto, sí, hay muchos sociópatas. ¿Por qué? Porque estas personas más tóxicas, ¿cierto? Suelen llegar a resultados a costa de las personas, pero están tan focalizados en los resultados y las personas son consideradas como un medio para un fin, y hay tanto foco en ese resultado, y ahí hay una miopía de la alta dirección de decir, me hace llegar a los resultados. Eso lo he escuchado todas estas veces. Lo dejo porque con esa persona llego a los resultados y el directorio me exige resultados. El problema está en cómo evalúo los resultados, porque si mis resultados son solamente llegar al número al final del periodo, ¿cierto? Y no es tener buen clima laboral o tener etcétera, y crear cultura, entonces estoy construyendo pan para hoy y hambre para mañana. Pero esa es la razón principal, lamentablemente. Bien. Otra pregunta, José Antonio, ¿cuál es la diferencia del método inductivo y el deductivo? Uno es Sherlock Holmes, ¿cierto? A través de distintos señales, indicadores, etcétera, voy construyendo y yo, es Sherlock Holmes, pistas, ¿cierto? Y voy llegando al resultado, a una conclusión. Y el otro es todo lo al revés. Parto de una gran premisa y en función de eso voy sacando algunas conclusiones y algunos resultados. Son dos acercamientos distintos a los fenómenos, ambos con cosas positivas y cosas negativas, ¿cierto? Y por eso la idea es poder complementarlos, ¿sí? De lo general a lo específico y de lo específico a lo general. Ese es como para responderlo fácil. Luis Mella. Estamos en un punto que se necesita madurar mucho para la adopción de la ciberseguridad en forma transversal en la organización. Muy de acuerdo. Ello fuera de las inversiones en tecnología asociada requiere de una nueva mirada y cambios de comportamiento en las personas para actuar en consecuencia entre sus roles dentro de la organización y las nuevas condiciones de ciberseguridad que se deben implementar. El cambio cultural es un factor que no se está considerando. ¿Qué recomienda para comenzar bien en esta implementación? Auditoría. A ver, aquí estamos hablando de competencias digitales también. Cuando hablamos de ciberseguridad también estamos hablando de desarrollar ciertas competencias digitales que, dicho sea de paso,
si que hablamos en Chile, yo diría que en Latinoamérica en general, llegaron de sopetón, llegaron de sopetón con el tema del COVID-19. Veníamos bastante atrasaditos, la verdad, bastante atrasaditos. Basta solamente con pensar en cuánto han demorado a nivel nacional, estoy hablando de Chile, en aprobarse ciertas leyes asociadas al tema de protección de datos, etcétera. Leyes que han estado por años, y ahora se apuraron, porque claro, no queda otra, porque estamos con el tema encima. Efectivamente, la ciberseguridad es un tema de cambio cultural, implica, yo diría, auditar. Cuando digo auditar, no quiero que lo tomen, yo sé que aquí pueden haber algunos contadores auditores, no estoy hablando en el sentido contable, ¿sí? De auditar, pero sí de identificar cuáles son esas creencias, ¿sí? Esas creencias que están imperando y que tal vez no están ayudando a implementar estas competencias digitales y estas competencias que tienen que ver también asociadas con la ciberseguridad. Hay que ahondar ahí, cuáles son las predominantes y qué es lo que está pasando, y luego habilitar en conductas específicas que permitan apoyar esa acción. El tema de las passwords, el tema... Pero hay un tema de creencia que hay que trabajarlo. Ahora, si no se está trabajando culturalmente, Houston, estamos en un problema, porque significa mirar el tema de la ciberseguridad como un tema de prácticas nomás. Aquí apunto a la lámina del principio. Quizás no estamos viendo el problema, estamos viéndolo como un problema de formas y prácticas solamente, cuando en realidad es un tema más de fondo, más de creencias, más de creencias, diría yo. ¿Sí? Así que ahí la invitación es ampliar la mirada, porque si no los esfuerzos van a ser lo más probable difíciles y tortuosos, ¿eh? La gente lo va a pasar mal, además. Ya, Rosa, vamos a hacer en pro del tiempo las últimas 3, ¿te parece? Mira, vale. Guillermo pregunta, ¿el tamaño del cambio se relaciona con el nivel de impacto en la organización y en la forma de hacer las cosas que tienen las personas? ¿Correcto? En este caso, ¿qué aspectos de la cultura son clave a la hora de evaluar posibles resistencias y sus medidas de mitigación? ¿Qué aspectos son clave? A ver, de los comportamientos. Acuérdense los 3 sistemas, no solamente de comportamientos, de creencias y de aspectos más profundos también. Cuando hablamos de resistencia, yo diría, quiero, puedo y sé hacerlo, ¿sí? Esos 3 elementos de la resistencia son súper fáciles y fáciles de observar. ¿Cómo está la motivación? O sea, para que las personas mostremos algo y la resistencia se da en esos 3 niveles o en 2 o en uno de esos 3 niveles. Tengo que identificar en qué nivel está. ¿Cómo está la motivación? Quiero. ¿Cómo está a nivel de conocimiento? ¿Sé hacerlo? ¿No sé hacerlo? Que es el sé, conozco, ¿cierto? Y puedo, que tiene que ver, ¿tengo las competencias? ¿No tengo las competencias para hacerlo? Y el puedo también tiene, ¿me dejan hacerlo o no me dejan hacerlo? El puedo a veces tiene que ver con algo contextual. Entonces, esos 3 elementos, yo invito a mirar el tema de la resistencia por esos 3 lados. Y luego, a nivel de administración de la resistencia, los remito a los clásicos de manejo de resistencia. Y hay harta literatura, pero yo recomiendo en particular Schlesinger y... ¡Ay! Ya se me olvidó el otro autor, pero se los puedo deber por ahí, si es que ustedes si lo googlean lo van a encontrar. Las 7 estrategias clásicas de administración de resistencia, ¿sí? La van a encontrar en todas partes, ¿sí? Y participación, formación, y mucho de lo que estuve hablando hoy día tiene que ver con eso. Pero básicamente observar la resistencia en esos 3 niveles creo que es lo más práctico como para tratar de responder la pregunta esta y la anterior también, la de ciberseguridad. Quiero, puedo, Paola consulta, ella se encuentra en el servicio público y cómo se puede llegar a un acuerdo con personas que llevan muchos años sin tener el rango, ya que lo hacen sentir de forma violenta y prepotente. Sí, el mundo público tiene unos desafíos muy particulares, ¿eh? muy particulares, que tienen que ver con sistemas de gestión de personas que no siempre están diseñados
para gestionar a las personas, no siempre sus sistemas permiten verdaderamente para aquellos que fueron creados, que es gestionar, ¿ah? Gestionar el desempeño, gestionar una serie de cosas. Yo diría que en el mundo público las resistencias hay muchas resistencias que son como más estructurales, ¿no? Como más estructurales. Y tengo la esperanza, porque mi visión siempre es positiva, los que nos dedicamos a esto lo vemos siempre por el lado positivo, que con todo lo que viene con la ley Karin, ¿cierto? Que llegó para quedarse también, va a haber un antes y un después en estas prácticas, ¿no? Porque sí, pues se da bastante abuso, hay bastante de agresividad, de comportamientos poco felices, digamos. Esperemos que esto genere antes y después. ¿Cómo gestionar el cambio si la condición principal para avanzar es alcanzar los resultados del negocio económicos y no el clima organizacional? ¿Cómo reducir la brecha entre esta disociación de objetivos? ¿Podrían conciliarse? Se pueden conciliar, por cierto que sí, pero esto es top-down, ¿sí? Si no hay una convicción arriba, está difícil poder generar convicciones abajo al respecto. Yo diría que en el management moderno, sobre todo ahora que estamos pasando a la quinta revolución industrial, las personas están al centro, es una de las definiciones de persona. Cada vez es menos sostenible organizaciones que se guían solamente por los resultados, que el resultado del negocio esté solamente adscrito a resultados, los números de producción, de cliente, etcétera. Y cada vez se está mucho más instalando este tema de que los resultados del negocio tienen que ver también con las personas. Son las personas las que hacen el negocio. Pero puede haber algunas organizaciones que van a demorar más que otras. Eso sin duda es así. Pero hubo un antes y un después con la pandemia. Yo soy muy positiva con eso. Se instalaron temas. O sea, cuando hay una organización que te dice... yo jamás creí en esto, pero era tal la escoba que teníamos en nuestra organización que contratamos psicólogos y jamás habría hecho eso. Y fuimos capaces de medir el EBITDA y cómo nos mejoró el EBITDA al final del periodo, y si yo no lo hubiera visto, no lo creo. Bueno, ese tipo de creencias, ese ejecutivo está cambiando sus creencias con evidencias. Y yo creo que si hay algo positivo que ganamos con la sindemia tiene que ver precisamente con esto. ¿Se pueden conciliar? Claro que sí, pero hay que ponerlas dentro del tablero de mando, si no, no la vamos a ver. Rosa, nos están pidiendo de nuevo la referencia del libro. Si lo puedes mencionar, el de 7 estrategias. Sí, estrategias, es que voy a tener que buscarlo mejor. Por mientras lo buscas, yo te voy a hacer las 2 últimas preguntas para ir cerrando. Dale. ¿Cómo, y como hablamos de tips en un inicio, cómo puedo, Bárbara consulta, incluir actividades de gestión del cambio en la implementación de un proyecto de tecnología? Normalmente lo que se dice es el módulo de gestión del cambio. Es como, es que me da risa, lo digo así como broma, porque es como, en un proyecto de tecnología, como que la gestión del cambio es un modulito, no entendiéndose muy bien de que la gestión del cambio es quizás lo más esencial de todo lo que está ahí, ¿no? Es como sumamente transversal, además. ¿Sabes que para no distraerme, voy a repetir las referencias, pero se va a ir en el mail, ¿ya? Porque perfecto. No quiero decir algo que... Sé que es Schlesinger y se me olvidó el segundo autor, y ahí los vamos, María Paz, para tener que tú y los demás lo tengan, y en una de esas les mando el paper ahí entre medio. Así que recuérdame, Ale, para que se vaya con eso, ¿sí? No tengo ningún problema en compartirlo. Pero quizás lo más importante en esas consultas es entender que la gestión del cambio no es un módulo, es una acción transversal, es como la comunicación. La gestión del cambio se hace en cada uno. Si yo no tengo mi equipo tecnológico con mi capacitado para entender la gestión del cambio, quizás tengo que partir por ahí. O sea, lo que nosotros hemos hecho en nuestras ocasiones cuando hemos tenido actividades, me refiero
de consultoría, es que lo primero que hacemos es agarramos a la gerencia de tecnología y a ellos los capacitamos en gestión del cambio, para que esas personas entiendan lo que está detrás de lo que están haciendo. Sí, es lo tecnológico, pero tienes que entender todos estos variables de las cuales estamos hablando, porque si no van a hacer la mitad de la pega y van a seguir pensando el usuario es tonto, que la gente no aprende, pero cómo si esto es a todas luces, es súper fácil hacerlo, y esos comentarios y esa mirada hace mucho daño a los proyectos. Entonces, entender que la gestión del cambio no es el modulito de gestión del cambio, donde la gente va con una sensibilización o hacemos una fiesta esa es la mirada más ingenua y fracaso seguro para un proyecto de transformación, sobre todo si es tecnológico. Pero a los primeros que tengo que tener capacitados es a ese gerente y a ese equipo tecnológico. Esa es mi recomendación. Ya, y la última, ¿conoce de algún cambio cultural dentro de desarrollo organizacional, mira, de nuevo, del sector público, considerando la siempre reestructuración y negatividad de las asociaciones gremiales? Qué buena pregunta. Quiero comentarle a la persona que hizo esa pregunta de que yo partí en gestión del cambio en el 2004 en una organización pública. Aprendí a hacer gestión del cambio en una organización pública, Codelco Minería, y trabajando justamente, me acuerdo perfecto, y que espero que con este ejemplo les pueda ayudar a responder esa pregunta. Cuando el gerente de Mina me decía, pero ¿cómo se te ocurre que vas a ir a hacer focus group con los sindicatos? Te van a comer viva. Nunca hemos hecho eso. Y yo creo que de las experiencias más gratas que recuerdo, de toda esa consultoría, me tocó ir ahí a una planta a 5.000 con mis dos ayudantes en la enfermería con oxígeno y yo tratando de no marearme para hacer este focus group, y las mejores experiencias las tuve con los sindicatos. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, y el año pasado y principio de este año trabajando con la Asociación de Funcionarios de un ministerio, que no voy a decir cuál es, con quien también trabajé en gestión del cambio. ¿Cuál es el secreto? Participación, participación, participación. Esa es la clave. Y ahí están las 7 estrategias. La estrategia madre es la participación. Y pues, se los decía ahí en una buena práctica. Nunca me comieron, ni en esa oportunidad ni ahora. Hay mucho prejuicio respecto a esto. También recordar una experiencia increíble que fue ir a trabajar por esta misma universidad. Me invitaron a Calama a trabajar con todos los sindicatos de la minería, de la gran y pequeña minería que había ahí, proveedores, y me dijeron, Rosy, ¿te quieres ir? Y yo dije, sí, la más ingenua después, pero cómo, qué valiente y todo. Lo pasé regio. La gente y estuve con ellos 2 horas trabajando, la gente cuando la hace participar, participa, se siente escuchada, considerada y está dispuesta a poner lo mejor de sí. Quizás hay que darles un espacio para el pataleo, un pequeño espacio de tiempo para que digan lo que tienen que decir, para sus discursos, ¿cierto? Con sus discursos más bien, digamos, políticos y también sus discursos funcionarios, digamos, ideológicos. Pero después, cuando las invitas a conversar y a participar, créanme que se van a sorprender y la gente sí está dispuesta. Esa es la mejor buena práctica, Alejandra, y la he practicado una y otra vez y funciona muy bien. Ya, Rosa, muchas gracias por tu ponencia, muchas gracias por la presentación. Tenemos muy buenos comentarios. Mira, hasta el minuto tenemos 180. O sea, estuvimos con un pic de 200 y tantos conectados. No se ha bajado casi nadie, así que felicitaciones. Nos veremos en un próximo webinar. Te dejo para que los dejes invitados también a programas y cosas que tenemos con la universidad. Veámonos, contáctenos, nosotros estamos 100% disponibles para tener reuniones. Con Alejandra trabajamos muy de la mano en eso, a través de la universidad, en programas de desarrollo. Ahora mismo, ¿cierto? El fin de semana parto a Puerto Montt, a una salmonera, a hacer un programa de desarrollo de habilidades para líderes. Y todo este tipo de programas que los podemos, por supuesto, desarrollar en conjunto, hechos a la medida para ustedes. Esa es la principal. Y también, y quiero insistir en la invitación que les hice, a participar de la Asociación de Profesionales de Gestión del Cambio.
contáctenme en las redes sociales, ahí estoy, soy muy activa en LinkedIn, sé que tengo algunos colegas de la asociación, les mando un cariño, abrazo a todos ustedes, y muchas gracias Alejandra por la invitación, y espero que nos volvamos a ver, a hablar de algún otro tema interesante. Perfecto. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena semana. Igualmente, adiós.